Bueno, Maya, ¿puedes explicar de qué es este proyecto de ley? Bueno, primero aclaro un poco sobre el tema Odebrecht. Hace unos meses, diría, más que semanas, meses, desde Odebrecht, que están enviando emisarios a la Argentina para resolver el capítulo argentino en Lavallato, dejaron trascender que ellos aportaron a todas las campañas electorales del 2015, menos la de Elisa Carrió. Mencionaron a Mauricio Macri, a Daniel Scioli, a Sergio Massa y también a Margarita Stolbizer. Escuchá, dijiste Margarita Stolbizer. Yo no sé si técnicamente estamos en condiciones de que ya mismo le responda Margarita Stolbizer a Odebrecht. ¿Estamos? ¿Me dicen que sí? Dale. Quiero desmentir absolutamente que ni yo como candidata presidencial ni mi partido recibimos ningún tipo de aporte por parte de Odebrecht y sobre todo creo que esto apunta a disimular los aportes que otros sí efectivamente recibieron, intentando meternos a todos en la misma bolsa. Bueno, dicho esto, continúa. Bien, ¿qué sucede? Bueno, del lado de PRO pudimos detectar en La Nación cuál fue el aporte en blanco que hizo Odebrecht a través de una subsidiaria que se llama Braskem, Sociedad Anónima. Fue un aporte de 500.000 pesos al PRO, que consultados y confirmado este aporte, explicaron que fue lo que se pagó por una mesa en esas cenas de campaña para recaudar fondos para la campaña. Sí. Bueno, significaba que fue eso. Una forma de decir, che, podemos hacerlo diferente, podemos blanquear, que la gente sepa quiénes pagaron por aportar. Exacto. Parecía que estaba bien, ¿o no? Claro, en el gobierno reconocen el aporte de Odebrecht, pero explican, no había ninguna irregularidad porque fue en blanco, legal, y por el contrario apuntan a sus oponentes diciendo, los demás lo hicieron de manera opaca, en negro. Bueno, los tres candidatos, menos el oficialismo, o sea, Scioli, Massa y Stolbizer, niegan tajantemente haber recibido dinero de Odebrecht. Bien, dicho esto, largamos. La primera pregunta que yo tengo, ¿es legal, contame vos o Pablo Secchi, podemos poner, digamos, juntar dinero armando una cena en un lugar y cobramos la mesa y nos están aportando, sí o no? El tema es que la ley está dividida en dos, ¿sí? Lo que es la campaña, que llamativamente dura solamente 35 días antes de las elecciones, y lo que es la vida ordinaria de los partidos políticos. Las empresas pueden donar a través de una cena, a través de una cuenta bancaria, lo que sea, para la vida ordinaria de los partidos políticos, no para la campaña. Con lo cual, si una empresa donó en la cena y ese dinero se utilizó para la campaña, o sea, para captar el voto de los ciudadanos, eso es ilegal. Bueno, tengo la respuesta. Yo soy la empresa. Yo doné para la vida ordinaria. Después lo que hicieron, si la usaron para la campaña, ¿qué te puedo decir? Si lo tenés que hacer fuera del periodo, ¿no? A ver. De campaña. Pero, a ver, a mí lo que me parece que es bien relevante es el origen de la ley que rige y que es el origen de la derrota del kirchnerismo a manos de Francisco de Narváez. Entonces, a ver, escuchen, porque esto historiza un poco la cuestión. Claro, a ver, construimos una ley que se suponía que iba a mejorar el sistema de financiamiento de los partidos, de la política, porque además no es solo de los partidos políticos, y de las campañas electorales. Porque lo que querían era bajarle el precio, de alguna manera, la capacidad de aporte de la empresa privada. El resultado es una elección. Eso porque vos decías fuera de aire, 2009. Cuando Kirchner dice, pero este señor empresario viene con plata propia, eso es un peligro. Claro, ahora, como todo, primero cuando haces una ley a medida, siempre tiene algún problema. Y además, porque a la larga lo que terminaron haciendo era generar una ficción donde todos sabíamos que eso no iba a funcionar. De hecho, una investigación que hizo Hugo Alconada, Maya, sobre cuánto costó la campaña de 2015, más o menos costó solo en blanco tuvieron el 10% de lo que costó la campaña. Es decir, en blanco podían declarar 100.000 cuando costaba 1 millón. Entonces, la verdad es que era un disparate que eso estuviera ocurriendo. Y en algún momento yo creo que si los candidatos o los recaudadores de la campaña iban a pasar por un termotest, yo creo que terminaban presos, porque era muy probable que la misma plata que terminan manejando los narcotraficantes o los lavadores de dinero o los traficantes de armas, la tuvieran ellos, porque pasaba por la misma cueva. Diego, ¿vos tenés idea de cómo se organiza la fiscalización de una elección cuando juntan en un galpón a 500 o 1.000 fiscales y le dan 500 pesos por cada uno de los fiscales que van a estar en una mesa? ¿De dónde sale esa plata
efectivo. Digo, bolsos que se llevan para eso. ¿Cómo se hace para tener 3 juegos de boletas para una elección cuando tenés uno, que es el que te da el Estado, y 3 que son los que se necesitan? ¿Cómo haces para tener las imprentas que tenés trabajando para la cartelería que nadie controla? ¿Cómo haces para...? Digo, pues después tenés los espacios de publicidad, pero después las encuestas, digo, la cantidad de cosas que demanda una campaña. La verdad que lo que hicieron fue, de 2009 para acá, una construcción de una ley para que al final para sea mucho más opaca. Cumplida. Absolutamente. Bueno, ibas a decir algo. No, que la ley de 2009 lo que hizo también fue esto de distribuir espacios gratuitos en televisión y radio. Se olvidó de regular la publicidad oficial por el otro lado. Pero ¿qué pasó? Se pensó que iba a bajar el costo de las campañas. Y el dinero es líquido, fluye y fue a parar a otros lados, a estos mismos lugares que decía. Bueno, hasta acá, señores, el problema. Ahora la solución o el intento de solución. Adrián Pérez, háblele al país y dígale qué idea tiene para transparentar esto. Sí, mira, me parece que el primer eje es el que vos planteas, la transparencia. Me parece que acá ha habido buena parte de las campañas, o el financiamiento de campañas que está en negro. Es mentira. O sea, una cosa es lo que decía Jacqueline, una cosa es lo que los partidos políticos declaran y otra cosa es lo que los partidos políticos efectivamente gastan. Y no hay mucha relación, o sea, pero declaran todo el mucho mundo menos. Sotoboche dice, bueno, entendemos que es así y bueno, que se las arreglen. ¿Cuáles son los grandes problemas que creemos que hay que permiten que esto sea así y por eso nosotros intentamos resolverlo? En primer lugar, la ley hoy permite el aporte en efectivo. El aporte en efectivo lo que impide es efectivamente controlar cuál es el origen del dinero, ¿no? Y hacer la trazabilidad sobre eso. Por eso nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, no hay más aporte en efectivo, es todo bancarizado. A partir de ahora, lo que está diciendo Adrián Pérez es el proyecto de ley que el oficialismo está impulsando. Sí, nosotros hemos puesto algunos ejes en discusión con la idea de presentar un proyecto de acá a un mes porque queremos hacer una ronda de consultas. Como ítems. Pero el ítem es, uno, basta de aporte en efectivo, todo es bancarizado. O sea, todo va a través de una cuenta bancaria que nos permite controlar de dónde viene el dinero y cómo se gasta ese dinero. El segundo punto es un registro de aportes en tiempo real, de aportes y de gastos. Es decir, hoy lo que hay es un informe del partido político 90 días después de la elección. Ese informe suele ser un dibujo. O sea, los partidos políticos dibujan un informe que no tiene mucho que ver con lo que gastaron. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, usted, además de estar bancarizado todo, tiene que ir informando la plata que le ingresa y la plata que va gastando. Ahí, con 5 días de diferencia, no más de eso. Y el que administra esa página que carga los datos es la Cámara Nacional Electoral, con lo cual la justicia va a estar controlando en tiempo real y la ciudadanía puede estar controlando en tiempo real cómo ingresa la plata y cómo gastan los partidos políticos. El otra cuestión es registro de proveedores, que nos parece importante. Es decir, hay una... Yo como en el truco, mientras vos hablás, le miro la cara a los jugadores para ver si tienen carta o no y si te van creyendo o no. Perfecto, me parece muy bien. El otro tema es registro de proveedores. Esto es, en las campañas electorales se contratan una serie de servicios o se compran bienes, etcétera, que hacen a la campaña. Ejemplo, cartelería. Cartelería. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, usted tiene que contratar con aquellos proveedores que están registrados ante la Cámara Nacional Electoral. Con lo cual va a haber un registro de proveedores, sobre todo para lo que es vía pública seguro, y el resto son los servicios más importantes, más allá de 100.000 pesos, todos tienen que estar registrados. Por ahí puede quedar afuera algún servicio muy chico, pero vía pública, que es muy importante, tiene que ser con aquellos proveedores que están registrados ante la Cámara Nacional Electoral, que controla previamente si cumple con sus obligaciones legales, AFIP, etcétera. Ahí tenés que generar un registro nuevo. Un registro nuevo que lo va a administrar no el Poder Ejecutivo, sino la Justicia, la Cámara Nacional Electoral. Luego sí creemos que tiene que haber, y esto lo pusimos en discusión hoy, aportes de empresas, porque lo que viene ocurriendo no es que las empresas no aportan, las empresas aportan igual, pero lo hacen o en negro o lo hacen con la aparición de los prestanombres, o sea, aparecen determinadas personas físicas poniendo el nombre cuando en realidad lo que está atrás de eso son las personas. Entonces nosotros decimos, mira, hay que poner una situación que es más cercana a la realidad, que es habilitar el aporte empresario, pero que sea un aporte bancarizado, un aporte controlado
y además con un límite. O sea, va a haber un límite del gasto de campaña y también... Pero a favor de que las empresas puedan aportar. Aportan, obviamente con un límite, pueden aportar hasta el 2% del gasto total, porque lo que no puede haber es una empresa controlando una campaña. O sea, está tiene claro, que estar... pero vos decís, por ejemplo, hoy vino a PM hace un ratito Margarita Stolbizer y a la salida que hicimos, la agarramos y dijimos, che, vamos a hablar de esto. ¿Qué pensás del proyecto? Miren lo que dice Margarita y escuchá a Adrián vos. Sí, claro. Yo creo que hay que ser cada vez más transparente y sobre todo el financiamiento tiene que garantizar la equidad en la competencia electoral. La ilegalidad no radica en el pago de la entrada o el aporte a una mesa, sino en la forma en que esto termina encubriendo un aporte empresario que no está permitido por la ley. Lo que tiene de positivo es que el tema se esté discutiendo. Hay que tratar de no esconder abajo de la alfombra y sí me parece que está muy bien que el proyecto incluya la bancarización de los aportes. Creo que lo que necesitamos entre todos es contribuir a que las campañas electorales sean cada vez más transparentes en su financiamiento. Igual no sé si está en ese corte, pero después yo te lo digo y créanme, dijo, no estamos a favor de que las empresas aporten, tiene que aportar solamente el erario público, es decir, el financiamiento tiene que ser del Estado a los partidos políticos, porque si no, evidentemente va a haber una inequidad. Las empresas grandes van a poner para tal y para tal no. Posición de Margarita. ¿Qué quiere decir? ¿Que está por romper con Massa? Ella, le pregunté por eso, dije, yo hablo por mí, dijo Margarita. Digo, porque la verdad que el costo de la financiamiento individual de los candidatos no existe. El financiamiento en Argentina es solo dentro de los partidos políticos. Claro, yo le pregunto a Pablo, digo ¿cómo es- hace, por ejemplo, una campaña de Estados Unidos que son millones y millones y millones de dólares? Es decir, Sí, son diferentes modelos. En Estados Unidos tampoco es lo más el ejemplo más transparente del mundo. ¿Cuál sería más transparente, Pero digamos? hay diferentes formas de financiamiento. Me parece que lo que está planteando Adrián es interesante. El primer punto en cuanto a la bancarización. Esto es, ¿cómo funciona hasta ahora? Yo voy y le pido plata a Adrián, a Pablo y te pido plata a vos y voy al banco y la deposito. Y después hay un responsable económico del partido que dice, a mí me donó Maya, me donó tal otro, ¿sí? Y van contando un cuentito que todos hacemos como que lo creemos y la justicia también hace un poco como que cree. Por eso me parece que también el punto importante está, bueno, ¿qué reforma va a venir desde el lado de las sanciones? Hoy no se sanciona a nadie realmente en materia de financiamiento político. ¿Y qué va a venir? Reforma en cuanto a la justicia para que tenga la capacidad de poder investigar verdaderamente. ¿y qué esto. país tiene más saludable el sistema? Claro, que de- decís, Chile en tiene Finlandia, no nos vayamos tan lejos. Chile tiene un sistema de financiamiento que también empezó a hacer un poco de ruido en la última campaña con los hijos de Bachelet, recordarán ese caso. Los países nórdicos son otra historia, pero yo no soy muy amigo de extrapolarnos a otros lados porque la Argentina es muy particular Es para que, estas ¿sabes cosas. cuál es el problema en la Argentina? Y, no sé, echa la ley, echa la trampa. Adrián Pérez planteaba que las empresas pueden aportar a las campañas hasta un tope. El tope que está estipulando el gobierno es 2% de la recaudación total. Okay. ¿Y cómo sabes cuánto vas a ¿Y recaudar? cómo sabes si no ponen 2% en blanco, o sea, 100 en blanco y 1 millón por abajo de la mesa? Esa es la, Bueno, por eso la lo duda. importante ¿Y es que no hay entonces qué una sola hacemos? medida, o sea, porque hay varias medidas. Es la bancarización, es triplicar el número de auditores contadores para que haya más control sobre el financiamiento, es esta cuestión de el registro de aportes y gastos en tiempo real. Entonces, estamos tratando de cerrar los baches que hay hoy como para eludir la ley. O sea, Ahora, de todas entonces, maneras, vos decís, hay un 2%, ¿se podría hacer financiamiento en negro como hay hoy? Bueno, lo que te digo es, se la estamos dificultando más, porque si hay un registro de proveedores, si todo tiene que ser bancarizado, si hay una carga online en tiempo real, te diría que es más difícil, porque en todo caso también la contratación tiene que ser con proveedores registrados. Entonces es como más complicado. Nunca hay un modelo perfecto, creo que esto decía Pablo y tiene razón. Yo también digo, yo creía bastante que el sistema que nosotros teníamos de la ley del 2009, que era prácticamente todo financiamiento público, porque la verdad es que es financiamiento público y un régimen para las personas físicas. Podía funcionar, no funcionó. O sea, lo estamos discutiendo porque efectivamente el financiamiento exclusivamente público no funcionó. Hay financiamiento privado igual, nada más que es todo en negro. Entonces lo que decimos es, ¿por qué no establecemos límites, controles, bancarización para que haya financiamiento privado, pero bien regulado y bien controlado? Ahora, ¿no? Adrián, de todas maneras, casi podemos descartar que en esta campaña electoral, para estas elecciones, esto no va a estar vigente. Bueno,
No, efectivamente, porque nosotros por el tiempo es muy probable que esto tenga que discutirse después y hasta es saludable que se discuta después, porque ahora, dar esta discusión en el marco de una campaña es más complicado. Correcto. Pero lo que decimos ahora, es... agrego a esto. Sí. Digo, me parece que el gobierno perdió 2 años de tiempo porque tiene una reforma política electoral del año pasado que no pasó y perdimos esa oportunidad, sobre todo con todo el tema de mejora en el sistema de voto electrónico o lo que hubiera sido, el sistema de control y ahora el de financiamiento que no se quiso poner tampoco en ese paquete, que la verdad que llamó mucho la atención porque era uno de los temas que todo el mundo que sigue el tema de transparencia clamaba porque era un problema realmente serio en la Argentina. Digo, el gobierno ha perdido 2 años. Lo va a llevar a una elección presidencial esto, nos queda lejísimo, ¿no? Sí, primero, todos conocemos lo que ha sido el Parlamento en la Argentina. O sea, la verdad es que costó mucho sacar todas las leyes. Nosotros entendíamos que la reforma política tenía que tener secuencias, que primero era cambiar el instrumento de votación, terminar con las colectoras, terminar con la papeleta partidaria, etcétera, que después era financiamiento. La reforma la pudimos sancionar en diputados y quedó ahí en Senado. Y ahora creo que hay que empezar a dar la discusión efectivamente para la campaña presidencial. Así Está bien, me parece que es para porque eso. yo lo que digo es, en materia de transparencia, tenemos, para ver que sí se ha avanzado, en algunas cosas se pudo avanzar, en otras no. Tenemos un INDEC que nos dice la verdad, tenemos una ley de acceso a la información pública después de mucho tiempo que permite a cualquier ciudadano pedir información del Estado y el Estado tiene la obligación de brindarla en 15 días. Con un procedimiento en donde va a haber un organismo que es autónomo, que va a obligar al Estado, y cuando hablo de Estado hablo del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las empresas a brindar la información. Tenemos un capítulo de transparencia activa que obliga a todas las áreas del Estado a brindar información respecto de contrataciones de servicios, de obra, de personal, ejecución presupuestaria. Y hemos enviado una ley de lobby o de gestión de intereses para registrar toda la relación público-privado y que quede en las audiencias registradas y poder ser controlada con la ciudadanía. Todo no se puede, mucho más en un Parlamento tan dividido, pero creo que el gobierno ha dado señales importantes en términos de saltos institucionales en pos de la transparencia. Yo digo, es un tema que a veces parece engorroso, pero créanme que es el dinero de todos nosotros, de ustedes, de todos nosotros, mecanismos de control que un poco es transparente en los circuitos. Diego, ibas a decir algo. No, le iba a preguntar a Adrián, ya que lo tenemos, me imagino que cuando una iniciativa de esta va al Congreso hay un sondeo, digamos, en las otras fuerzas políticas y cómo están recibiendo los otros, ¿no? Los que finalmente van a tener que también aprobar o no esta ley. Bueno, Maya estuvo presente hoy. Creo que hubo muchas fuerzas que estuvieron a favor y hay otras que no. A ver, así hay que, una muy importante que no estuvo a favor. ¿Y decís cuál? El PJ. No, digo, no es menor. El apoderado del PJ estuvo en la reunión, fue bastante valiente el gobierno porque los invitaron también a distintos apoderados de la oposición. El GEN de Margarita Stolbizer presentó sus reparos y Jorge Landó, apoderado del PJ, dijo, no me parece que haya que dar esta discusión en las puertas de un año electoral. Habría que dar la discusión. Y alguien le dijo, pero es para 2019, Jorge. Claro, pero él lo que indicaba es que habría que ver qué sucede con esta campaña para utilizar a esta campaña de base, un testigo, para legislar a partir de pensar mal, que siempre es como re divertido, ¿no? Pensar mal. Pero tiene un sentido, tiene un motivo. Jorge Landó es un tipo con mucho sentido del humor. Sí, pero digo, pequeño argumento. La verdad que sí, es verdad. Pero tiene un motivo, digo. ¿Cuál? Y que ahora el oficialismo es Cambiemos y el PJ podrá decir, bueno, Cambiemos tiene los recursos del Estado. Bueno, digo, están a mí me parece que hay un punto que es ver, clave en eso, que es, nosotros no solamente estamos regulando lo que es el financiamiento y el financiamiento privado, estamos haciendo una relación muy estricta respecto de lo que es la utilización de los recursos del Estado. O sea, estableciendo con mucha claridad que no se pueden utilizar los recursos del Estado con fines partidarios y con fines de campaña, regulando la publicidad oficial, que no puede realizarse actos de gobierno ya no son 15 días, sino extendimos a 30 días, o sea, en el plazo de la campaña. Alargamos el tiempo de campaña, porque ¿qué pasa? La campaña real hoy lo que dice es que es de 30 días, la ley. Nadie cumple con eso. Pero es cierto que 30 días es poco, porque vos cuando estás en el oficialismo estás permanentemente teniendo posibilidad de comunicar tus actos y una campaña de 30 días nomás para el que está en oposición es corta, con lo cual equilibramos la cancha, extendemos la campaña a 50 días. La mesa y déjame famosa decirte de la lo que que estamos es hablando. la regulación de la publicidad oficial nos parece clave y establecimos una regulación muy estricta de la publicidad oficial, ¿Y cuáles son impidiendo las utilizar logos, nombres de dirigentes, etcétera. O sea que yo creo que va también en sentido de
tratar de que no haya utilización de los recursos públicos con fines partidarios. Y eso también forma parte central de ¿Cuáles este son las sanciones, Adrián? Que era un poco lo que mencionaba antes Pablo, que el problema es, porque ya lo hubo, porque de hecho ya se había regulado que no se podían hacer actos de gobierno, de anuncio de obras, en la ley anterior ya figuraba, y como vimos, era un festival del gobierno kirchnerista, haciendo anuncios, presentaciones, etcétera, y buscando la manera de dibujarla de que no fueran. ¿Cuáles son las sanciones que vayan a tener cumplimiento efectivo y que de alguna manera impidan o por lo menos le pongan un límite a esas acciones? No, mejoramos también el capítulo de sanciones, con sanciones no solamente administrativas, sino con sanciones hasta penales. O sea que yo creo que el régimen de sanciones está bien. Lo que pasa es que si vos tenés ley y a su vez tenés sanciones, aun cuando sea bueno, tenés que tener una justicia que controle. Porque la ley establecía en qué periodo vos no podías hacer actos. Entonces, bueno, la justicia tiene que hacer un control de la ley y hacerla cumplir. Y ahí también hoy hubo una demanda de la sociedad civil de que haya un rol activo de la justicia a la hora de hacer cumplir la ley. En Comodoro Pi vos tenés una jueza electoral, que es María Servini de Cubría, y un solo fiscal, que es Jorge Dilelo. Solo ellos se dedican a este tema, ¿no? Suponete que vos vivís en un edificio y tenés una mala administración de consorcio. Aún por peor que sea esa administración de consorcio, a fin de mes te manda una fotocopia, que te la mandan por abajo de la puerta, con gastos dibujados, inflados, estará arreglado con el gasista, pero algo hay. El Estado, que es el consorcio mayor, no te da ni siquiera esa hojita abajo de la puerta. De eso se está tratando. ¿Cuál es tu impresión, Pablo? No, me parece interesante sumar el tema de, vos hablabas de quién paga los impuestos o quién es el ciudadano que está atrás, el uso de recursos públicos que bien decía. La primera pregunta que les tiro es, ¿quiénes fueron los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta? Uno con el poder del Estado de la ciudad atrás y otro con el poder de la Nación y la provincia de Buenos Aires atrás. Si no, no llegás a la segunda vuelta. Es muy difícil con la cantidad de recursos que tienen. Piensen solamente en distribución de pauta publicitaria. En el año 2015 el gobierno había gastado más de 2.500 millones y el partido que más gastó 100 millones en la campaña. ¿Se entiende la diferencia de cantidad de dinero puesto al servicio del que va a ganar? Y el segundo punto, muy importante que no lo dejemos afuera, es qué pasa en las provincias. Las provincias hoy, candidato a gobernador, se saca una foto con el candidato a presidente y les pregunto, ¿quién paga el cartel? Bueno, yo te voy a contestar y les voy a contestar a todos con una amable declaración que hace un par de años hizo el negro Yoma en una entrevista, que te contaba cómo se hacía para llegar al poder desde una provincia y cómo para pagarse la campaña dejaban semifundidas las arcas de las provincias y cuando llegaban a presidente las levantaban desde la presidencia del Poder Central. ¿No es maravillosa la República Argentina? Agotás los recursos de tu provincia, te tirás con la jabalina a llegar. Si llegás, la levantás mandando los cheques del Poder Central. Yo una cosa que decía a propósito de lo que dice Pablo, yo creo que la política argentina tiene un sesgo muy fuerte, que es muy difícil ganarle a los oficialismos. Más allá del oficialismo de la ciudad y del gobierno nacional, en las provincias y en los municipios, por la cantidad de resortes que se tiene desde el poder, es muy difícil ganarle a los oficialismos. Y una reforma que vaya tratando de, por así decirlo, menguar ese poder, bueno, bienvenido sea, ¿no?